La nueva actualización ya está disponible y asimismo los nuevos sets de la colaboración con Star Wars. Son un montón. Y para ayudarles a elegir el mejor set de Star Wars y Lego Fortnite, voy a comprarlos y a mostrarles uno a uno y elegir cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál merece la pena y cuál no. Espero ayudarles con este video, así que bienvenidos. Yo soy Lego Fortuna y corre videito. Y claro que sí, familia, aparte de este pase que ha salido de Lego, tenemos en la tienda una cantidad absurda de sets de decoración de Star Wars. Obviamente también skins y todo esto, pero me enfocaré en los sets de Lego, estos kits de Lego que yo creo que van a ser bastante bonitos en los mundos. De momento todos pintan muy bien, cada uno tiene, por ejemplo, esto es un taller, esto es una cocina, esto es un salón, esto es tapicería, decoración exterior, decoración interior, dormitorios, escondites, cocina. Hay dos cocinas ya, por ejemplo, dos dormitorios, artilugios, bueno, son un montón. Aquí son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 y en este video la intención, pues obviamente es elegir los mejores para que si ustedes están dudosos entre cuál comprar, pues que elijan el correcto. Básicamente yo lo hago por ustedes. Entonces vamos a hacer esto rápido. Bueno chicos, pues ya los tenemos. Madre mía lo que acabo de hacer, madre mía lo que acabo de hacer. Y ahora sí, vamos a verlos en el mundo. Antes de continuar, les invito a mi canal de filtraciones, donde todos los datos importantes de Lego Fortnite y todo se filtra antes. Ahí lo publico. El link lo tienen en la descripción. También los invito a mi canal de Discord, donde estaré programando diferentes torneos con este sable que tengo. Haremos torneos competitivos, obviamente con premios también, para que ustedes puedan pues disfrutar de este juego mucho más y pasárselo bien. Así que ahí está el link también en la descripción. Y si te está gustando mi contenido, sería increíble que usaras mi código de creador Lego Fortuna en la tienda de Fortnite o de Epic Games, que esto nos sirve mucho para que pongan los ojos en la comunidad hispanohablante. Y ahora sí, no siendo más, continuemos con los packs de Lego Fortnite por Star Wars. Vale familia, aquí tenemos el primer pack, que sería el taller de Tatooine. Este cuesta 500 pavos. Miren ustedes, este yo no lo recomiendo. Quizás las luces me parecen muy guapas, esto sí hay que admitirlo, las luces rojas, la luz azul, pero de resto funcional no lo veo yo. Esto sería como un asador, aquí está la silla, obviamente el escritorio, pero esto es un taller. No sé ustedes cómo lo ven de útil. Esto cuesta 500 pavos y trae pues estas piezas únicamente. Ahí les dejo la referencia. Para mí no lo recomiendo. Y como dato, esto contiene 10 artículos y justamente son los que están viendo en esta sala. Vamos al siguiente. Como siguiente opción tenemos este pack, que sería la cocina de Tatooine. Como se dan cuenta, tiene diferentes armarios. La verdad está bastante bonita. Tiene esta decoración, por ejemplo, que saca de la como de ollas y platos y comida. Y aquí también tiene esta isla, pero pues no lo sé. Yo la recomendé al principio, pero la veo quizás ya muy simple in-game. Ustedes me dirán las partes que ven, pero dudoso. No sé si recomendarlo, sin embargo, es muy barato. Entonces ahí considerarlo, pensé que iba a ser más blanco, pero bueno, son piezas que quizás nos pueden funcionar. Este pack cuesta 300 pavos y consta de 11 artículos en total. Pasemos al siguiente. Pasando al siguiente tenemos el salón de Tatooine. Un poco sobrio, pero quizás se pueden hacer cositas. Sin embargo, si lo recomiendo quizás es por una sola cosa. Son las plantas, que a lo mejor, bueno, son redondas, no son muy útiles, pero decoran. Y esta luz me parece que está muy bonita. Obviamente color blanca, pero ya de lo demás no lo sé. La alfombra me gusta, puede terminar siendo un suelo. Esto tiene un coste de 500 pavos. Para que lo analicen bien, me hago desde esta perspectiva. Mírenlo cómo se ve esta sala. Y consta de 10 objetos. Ahí lo pueden ver in-game, que es muy diferente a verlo, obviamente, en el catálogo de Fortnite. Mírenlo ahí y ya ustedes pueden decidir si comprarlo. Por mi parte, este quizás no lo compraría. Vamos con el siguiente. En este siguiente tenemos decoración de interior de Tatooine. Lo voy a hacer desde aquí también para que vean lo que contiene. Esto tiene 9 objetos de decoración. Únicamente pues lo que ven, alfombras, esta alfombra pequeña. Esto es una alfombra cuadrada que bueno, lo hice como una alfombra ya más grande. Y asientos, en este caso tiene 3. Y una mesita por este lado.
Lo que más me llama la atención de esta quizás es la cama y lo sobrio que es. Este me lo pensaría porque puede llenar bastante bien una casa moderna o cualquier casa, pues nomás por la cama. Este tiene un coste de 450 pavos y la verdad que no me disgusta del todo. Pasemos con el siguiente. Ahora pasamos a la decoración de exterior de Tatooine. Esto se supone que es como un tipo robot. Sin embargo, nada tiene animación, es decir que con nada de esto se puede interactuar. Esto simula como piscinas o bañeras de aceite de robots, en el caso de Star Wars. Y bueno, tiene 2 estandartes y estas lámparas de suelo. Este pack tiene 9 objetos. Es todo lo que ven aquí, lo que trae. Nada lo que le digo, nada pues se puede interactuar. Y la verdad, este lo veo bastante inútil, sinceramente. Este tiene un coste de 600 pavos y así se vería en Lego Fortnite. Pasemos con el siguiente. En el siguiente tenemos la tapicería de Tatooine. Y la verdad un pack también bastante inútil por lo que cuesta. Esto cuesta 350 pavos. Pero bueno, si los tienen y les sobran, yo la verdad prefería ahorrarlo. Tienen estas alfombrillas, esta pequeñita, tiene esta rectangular y esta de aquí, que tiene como un logo. Y bueno, las sillas que la verdad están bonitas, las cosas como son, estas me parece que están bastante bonitas. Y una cama individual de, bueno, un estilo un poco más modernillo, ¿no? Ahí lo tienen. Esto si ponemos uno al lado, pues quedaría más aspecto moderno. Si ponemos esta aquí, parecería una cama doble, más o menos, ¿no? Tampoco mucho. Sin embargo, pues se me hace muy costoso. Este pack tiene 6 objetos en total. Así que bueno, otro pack que la verdad no recomendaría. Y ahora saltamos al dormitorio imperial. Miren lo que están viendo ahora mismo, la cama de suelo. Creo que está bastante guapa para simular un saco de dormir. Tenemos cofres de esta manera, grises totalmente, que realmente podemos guardar cosas. Ahí está, almacenamiento. Estos cofres también no son del todo muy grandes, pero bueno, están guapos. Y este también se llama como cofre imperial, pero no tiene interacción. Curioso. Estas son las partes que, bueno, que tiene este dormitorio imperial. Tiene en total 9 objetos de decoración. Entre eso, pues esta lámpara que es la que se destaca, que la verdad alumbra bastante bien hacia donde se le enfoque. Y de resto, pues esta mesa aquí de centro para pues poder comer. Tiene estos butacos que no se pueden interactuar. A ver, sí. Ah, no, mentiras, me equivoco. Ahí lo tenemos, si podemos. Pero bueno, no del todo bien. Está un poco como bugueado, sinceramente. A ver, ¿lo vemos? Sí, quedamos un poco hacia un lado. Pero bueno, eso es lo que contiene el dormitorio imperial. Este cuesta 450 pavos. Y sinceramente estoy entre sí y no. Sería como un tal vez. Me gustan las decoraciones estas. Se pueden usar en edificios. Y el estandarte está guapísimo. Y la cama en el suelo pues me llama la atención. Y pasamos con el siguiente. Y pasamos al escondite imperial. Cuando lo vi en la tienda no me convencía mucho, pero aquí, aparte, bueno, de las maquinarias y todo, creo que las luces hacen lo suyo. Estas luces me llaman mucho la atención. Son luces totalmente blancas y aparte que dirigen bastante bien la luz. Esto puede estar muy bien en diferentes construcciones. Y no solo eso, sino que nos dan un spoiler a los cristales. Miren estos cristales. De hecho, el material para hacer esta máquina, dentro de eso están los cristales. O sea que ya tendremos ese primer vistazo para cuando lleguen. Ya están preparándolos. Eso me motiva mucho. Y ya por el otro lado, bueno, tienen un sonido. Estos no tienen interacción, pero tienen sonido. Suena pues como tecnológico. Estos estandartes. Y aparte, bueno, estos logos imperiales, imagino yo. Que bueno, está bastante bien. Las luces me convencen mucho. Este cuesta 750. Ya está un poco costoso. Pero es que las luces yo creo que a mí me motivarían mucho. No sé por qué, pero me gustan. Sin embargo, recomendarlo solamente si les sobra. No para que sea una opción para comprar pavos y de un ojo cerrado comprar este, porque sí es verdad que es bastante costoso. Esto tiene 10 objetos de decoración y se llama escondite imperial. Pero bueno, está 10 de 10 las luces, eso sí. Vámonos con el siguiente. Y pasando con el siguiente tenemos la cocina imperial, que trae estas luces rojas muy bonitas. Y este 100% lo recomiendo. Una cocina muy moderna que puede venir bastante bien en el día y con casas obviamente blancas o pues más claras de color. Y aparte que las luces rojas ya las tendríamos aquí por un precio de 250 pavos. Regaladísimo.
Regaladísimo este pack, se puede prestar para muchas cosas. Esto trae 8 piezas de decoración y aparte, bueno, podemos meterle otras luces. Yo obviamente, porque tengo las otras blancas, si le pongo las blancas, esto se arreglaría inmediatamente. Miren tan bonito. Sin embargo, este me parece que queda muy bonito, es muy útil y súper barato. Este sí o sí lo recomiendo por 250 pavos. La cocina imperial, sí o sí lo recomendaría para que lo compren. Vamos al siguiente. En la siguiente sección tenemos artilugios de exterior imperiales. Esto básicamente son antenas. Pero muchas, ¿eh? Todos son antenas. Son 10 objetos de decoración, entre que está este y este que iluminan rojo. Lo demás son solo antenas. De hecho, este de aquí solamente tiene pues lo que ven visualmente, pero no ilumina como a lo mejor este o este otro. De resto, pues nada, estos son cajas y lo que les digo, puras antenas. Entonces, por lo que vale, no me parece bueno, porque esto cuesta 700 pavos. Entonces yo no lo recomendaría, sinceramente. A menos que sean muy fan de Star Wars. Eso también se respeta, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Vámonos con el siguiente pack. La siguiente sección sería la de Dormitorio Rebelde. Un pack que la verdad yo sí consideraría comprar por el hecho de las luces. Tiene luces de pared y luces de techo. Por eso de hecho aquí puse un techo. Tiene aquí este armario, tiene este otro que es como una mesa para almacenamiento, tiene una estantería que se puede usar para decorar o hacer escaleras, por ejemplo. Si ven, tiene aquí un poco hacia atrás la parte de arriba y tiene otro cofre en los pies. Yo lo puse aquí, pero bueno, es una caja alargada de escuadrón. Es pequeñita, pero la verdad que está bastante bien. Y obviamente la cama. Yo este lo recomendaría pues porque cuesta 500 y tiene buenas luces, los almacenamientos están bonitos, se pueden hacer columnas con esto, así que este entraría dentro de unos que yo sí compraría. A ver, que ya compré, pero lo digo más por ustedes. Ahí está, este cuesta 500 pavos y vienen 9 objetos de decoración. Vámonos con el siguiente. Después del dormitorio tendríamos este escondite rebelde. Este la verdad que está bastante chulo, las alfombras me gustan. El estandarte, eso sí es guapísimo, me gusta mucho, me mola, pero no lo compraría. Tiene las alfombras, está todo muy estéticamente bonito, pero lo veo muy innecesario. Tiene 5 decoraciones que son estas máquinas de acá, que yo creo que no usaría, por ejemplo, por lo menos yo no lo usaría, no sé en qué podría usarlo, a lo mejor un avión, una nave, pero no lo veo mucho. Esto cuenta con 10 objetos y cuesta 700 pavos. Yo este no lo compro ni loco. Pero bueno, esto vuelvo y lo repito, es muy indiferente a la persona. O sea, si les gusta y quieren el logo, eso ya ustedes decidirlo. Pero si fuese ustedes, no lo adquiriría porque no lo vale, solo por las alfombras. Ahí está. Este sería el pack de Escondite Rebelde. Vámonos con el siguiente. Después de este tendríamos el Comedor Rebelde. Esto trae 7 objetos de decoración, pero yo creo que este sí que lo recomendaría. De hecho lo recomendé cuando vimos en el intro y lo sigo recomendando. Es muy bonito, las sillas me gustan mucho, la lámpara de techo y estas lamparitas que tienen como un color naranja. Ni siquiera es rojo, es como naranja. Sería un color diferente para nuestras habitaciones o nuestra luminaria. Este cuesta 300 pavos. Entonces este sí o sí yo lo compraría si fuese ustedes. Ahí se los dejo a su decisión, pero me gusta bastante. Hasta el momento, pues dejármelo en los comentarios qué les parece y cuál de momento es su favorito. Vámonos con el siguiente. Después del comedor rebelde tenemos la cocina rebelde. Esto tiene 12 objetos de decoración, muy bonitos también. Me ha gustado mucho la estética. Tiene las decoraciones de pared como calentadores, interruptores y las lámparas naranjas, incluso mejores que las anteriores, que estas de aquí que son de mesa. Estas son de techo. Entonces miren entre este y este cuál podrían decantarse más. Pero ambos me gustan. Me gusta el hecho de que tengan colores las lámparas ahora sí, que tengamos diferentes maneras de dar ambientes. Y este costaría 350 pavos. No está tan mal, ¿eh? Este me parece bastante bien. Tiene buena decoración de tuberías y cositas así raras. Aparte pues esta estantería. Entonces este me parece bien usar. Vamos a ver esto. Vale, tenemos para lavarnos las manos aquí.
Increíble, increíble. Esto tiene 350 pavos y 12 decoraciones. Así que, bueno, no está tan mal, ¿eh? Ahí se los dejo y vámonos con el último. Y para finalizar tenemos los artilugios de exterior rebeldes. Es nuevamente lo que vimos en un pack anterior, solamente almacenamiento, decoración, satélites, muchos satélites. Esto para la gente que sea seguidora de Star Wars a lo mejor sí le va a gustar para sus construcciones, sus entornos, pero para mí, por ejemplo, es un poco innecesario. Muchas antenas y cosillas más de decoración tipo Star Wars. Esto trae 11 decoraciones y cuesta 700 pavos. Para mí totalmente descartado. Y nada, chicos, estos son todos los packs disponibles. Juzgarlos, yo recomendaría entre todos estos packs que están disponibles ahora mismo en el juego, sería la cocina imperial, esta de aquí, el dormitorio rebelde y ya el comedor o la cocina rebelde, alguno de estos dos. Esto no superaría los 1100, 1200 pavos y tendríamos tres tipos de colores diferentes. Tendríamos la naranja, la azul clara y por este lado tendríamos las luces rojas. Ese sería mi mejor combo una vez visto todo, visto con detalle y obviamente puestos en el mundo que se ven diferentes a como se ven en el catálogo. Y nada, chicos, esto lo hago por ustedes. Espero que les guste este video, que lo valoren, dejen su pedazo de like, que se suscriban y bueno, de algo servirá hacer esto para todos ustedes y ahorrarles un poco la indecisión. Mañana sería la entrega de los premios. Y nada, felicidades a los ganadores que mañana se van a dar en el directo aquí en Lego Fortuna. Nada, chicos, nos vemos en otro videito y gracias por tanto apoyo. Recuerden que yo soy Lego Fortuna y hasta pronto. Let's go.